Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite cada día. Ahora vamos a dar conclusión con un repaso a lo que es este tema de la iglesia como pueblo de Dios. Pues venimos dando lectura detenidamente, pero ahora voy a leer desde el punto número 1 hasta el 6 que di. Entonces, ahora lo vamos a leer junto y voy a citar de nuevo las citas bíblicas y vamos a leer todo esto para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias doy a Dios por su presencia de nuestro Señor que está conmigo. Leo y dice, la iglesia como pueblo de Dios. La historia de la redención demuestra que los propósitos de Dios no están limitados a la redención de individuos. En su lugar, la intención divina fue formar un pueblo. Entonces, si se dan cuenta, eh, nos habla él en Génesis capítulo 12, versículo 1, desde el 1 hasta el 9. Y yo le voy a dar lectura y seas tú tomando con más calma y meditando esta palabra. ¿Cómo empieza? Aquí es Jehová Dios. Y cómo nosotros, bajo la gracia, la iglesia pasamos a ser nosotros, el templo pasamos a ser nosotros, el pueblo somos nosotros, ciudad santa somos nosotros, somos los redimidos. Entonces, ¿cómo el cambio de la ley a la gracia? Entonces, miren lo que le dice nuestro Señor a Abraham, y esto viene ya y se cumple con nuestro Señor Jesucristo y lo que somos nosotros por el pacto del derramamiento de sangre. Entonces dice, Dios llama a Abraham. Todos los que formamos pueblo de Dios somos llamados. El llamado es de parte de nuestro Señor, pero voy a leer porque quiero leer el tema eh, de un solo video. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre y la tierra que te he mostrado. Por eso en los 10 mandamientos dice de que deja a padre y a madre y seguimos a él. ¿Ah? Que lo tenemos que dejar todo. ¿Ah? Entonces él dejar familia, dejar tierra, dejar todo por amor a Dios. Entonces dice, y haré de ti una nación grande. Pero bajo la gracia, ¿quién es la nación? Eres tú y soy yo por haber creído y entregado nuestra vida al Señor. Entonces, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Por eso cuando Dios nos llama, salimos de la inmundicia. Ven que el cambio hay bajo la gracia, salimos de la inmundicia de todo aquello que el mundo nos ofrecía. Entonces tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham
por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra y edificio esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguey. Bueno, entonces esto es cómo Dios llama a Abraham y cómo lo saca de donde estaba y lo lleva a donde era el propósito de Dios, y formar toda esta generación dada a él. Y es entonces, meditemos qué nos está diciendo nuestro Señor a nosotros bajo la gracia. Entonces ahora vamos a seguir dando lectura. Ese es el principio, ese es el entender y conocer el llamado de nuestro Señor que hubo en Abraham. Él creyó, por fe él creyó, obedeció a Dios, y está él plasmado en la Sagrada Escritura, y la mayoría decimos pues el hombre de fe, ¿verdad? Y le fue contado por justicia, por un hombre justo. Entonces, ahora vamos y dice: el antiguo relata que Dios fundó la nación judía, gobernada por un rey elegido por él, regida por revelación divina y establecida en la tierra de la promesa. No obstante, el antiguo preveía un día cuando Dios llamaría a los gentiles, así como llamó a Abraham, también para los gentiles. A los apóstoles creyeron que esta promesa se cumplió cuando Dios creó una iglesia. Lo que hizo con Abraham, los apóstoles dicen que creyeron que esto se cumplió cuando se comenzó la iglesia nueva, multinacional y multiétnica. Hechos capítulo 2, 14 al 42, Hechos 15, 6 al 29. Jesús era el hijo de David, que dio inicio a la reunión escatológica. Jesús es el principio de la iglesia de las naciones. Hechos 15, 15 al 17. La identidad de la iglesia como pueblo de Dios se observa en términos de creyentes, tanto judíos como gentiles. Pablo señala que los gentiles habían sido injertados al pueblo de Dios. O sea, nosotros somos injertados al pueblo de los judíos, de Dios, junto con los creyentes de Israel. Romanos 11, 11 al 25. Los paganos que en un tiempo habían estado separados de Dios y excluidos de la ciudadanía de Israel se convirtieron en conciudadanos con los judíos en la redención planifica divinamente. Efesios 2, 11 al 22. Ya no hay judío ni griego en la iglesia. Gálatas 3:28, utilizando un lenguaje que en una época estaba reservado únicamente para Israel. Pedro escribió acerca de la iglesia diciendo que era un sacerdocio santo y una casa de piedras vivas. Primera de Pedro 2, 4 al 10.
Pedro estaba haciendo eco de las palabras de Oseas 1:9 y les recuerda a los creyentes gentiles que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. Entonces dice, la visión del fin de los tiempos que tuvo Juan fue una vasta multitud de todas naciones y tribus, pueblo y lengua, redimidos delante del trono de Dios. Apocalipsis 7, 9, 10. Jesús comisionó a sus discípulos para que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El carácter multinacional y multiétnico de la iglesia neotestamentaria no solo da testimonio de la universalidad del mensaje del evangelio, Romano 8, 10, 12, y de la reconciliación personal concreta en la cruz, Efesios 2, 14, 16, sino también del alcance global del reino venidero de Cristo, Salmo 2:8. En consecuencia, la obediencia a la gran comisión, Mateo 28:16 al 20. No es simplemente una función de la iglesia, sino que es esencial para que se la identifique como pueblo de Dios. Del mismo modo, la adoración no es un tema secundario, puesto que Dios ha reunido un pueblo para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. La adoración es necesaria dentro de la vida colectiva de la iglesia. Esto no solo se observa en la práctica israelita, sino también en la de la iglesia primitiva. Juan 4:20 al 24, Efesios 5:18 al 20. Bendito y alabado es nuestro Señor. Entonces, vemos claramente cómo nos enseña nuestro Señor, su plan desde el principio. Entonces, si analizamos claramente lo que está diciendo en Abraham, ya que hay unos minutitos todavía, Génesis 1:12, lo que leímos, ven cómo le habla nuestro Señor a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, pero el título dice, Dios llama a Abraham. Entonces, ¿para qué es el llamado de Dios hacia nosotros? Para obedecer. Abraham obedeció, creyó y él hizo lo que lo que Jehová Dios le decía. Y qué hermoso también ver cómo su esposa no dudó lo que él dijo, y él en obediencia a nuestro Señor, lo que él dijo, así fue. Él salió de su tierra, de su parentela, y se dirigió así donde Dios le dijo que tenía que dirigirse. Entonces, el llamado de Dios a formar, a ser partícipe de su pueblo, ese es el llamado. Salir, ¿ah? Dice, salir de la parentela y de la tierra. Salir, si nuestras familias son grandes católicos, lo que sea, pero si Dios nos llama, dejemos todo. No es que vamos a estar odiando o volteándonos en contra de la familia, no, sino que esto es espiritual, dejar todo a un lado, dejarlo todo, ¿va? Obedecer a Dios y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Entonces, el llamado de Dios es a que seamos partícipe
pero para ser partícipe de ese pueblo tenemos que vivir en obediencia y caminar como Él nos lo pide por medio de su palabra, para que seamos ese pueblo de alabanza, para alabanza de su gloria, vivir una vida plena en santidad, y esta santidad es por dentro y por fuera, porque tú vas a palpar con tus manos, a cantar, a usar tus labios, tus ojos, vas a usar los miembros de tu cuerpo para alabanza de su gloria. Entonces por eso Él dice que ofrezcamos sacrificios vivos, agradables a Dios. Tenemos que usar este cuerpo. Por eso yo ciertamente, siempre les diré, y no es que yo esté en contra, ni critique, ni juzgue, pero la palabra a mí me dice que a Dios le interesa el corazón, el cuerpo, Él le interesa por dentro y por fuera. Por eso Dios con su palabra desmiente a esa falsa enseñanza que Dios solo ve el corazón. Dios está interesado en el cuerpo, porque Él bendice los pies de aquellos que llevan el Evangelio, que hablan el mensaje de Dios. Es bíblico. Entonces, si Él bendice los pies, entonces es que nuestro Señor lo ve todo. Él te necesita en obediencia, tanto de corazón como de tu personalidad corporal, para poderte movilizar y ir a los lugares aquellos, porque si Dios solo ve el corazón, entonces quédate acostado y que el corazón haga lo que tiene que hacer, porque como lo demás no tiene que usarse, y aquellos que dicen que Dios solo ve el corazón, pues entonces sigue pecando, sigue fornicando, adulterando, emborrachándose, haz un desastre con este cuerpo, porque como esto se va a ir a la tierra y no le interesa a Dios, esto es lo que abarca a aquellos que dicen que Dios solo ve el corazón. Pero yo te soy honesto y sincero ante Dios. Dios te pide y me pide santidad interna y externa. No sé cuál es lo que tú quieres creer, si la enseñanza de hombres o la enseñanza de Dios por medio de su palabra. Yo creo al Evangelio y Él me habla por medio de su palabra que Él está interesado en mi corazón y en mi cuerpo, porque en aquel día seremos levantados, seremos transformados. Y si no necesitara Dios el cuerpo, pues entonces no fuera a haber transformación en aquel día que seamos levantados. Entonces, eh, así es como Dios le dice a Abraham, así nos dice Dios en el llamado que nos ha hecho. Seamos obedientes a su palabra. Si Él dice es así, así es. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, si nosotros creemos, Dios nos va a justificar y nos contará en aquel día por justos ante la presencia de nuestro Señor. Entonces, así es como Él le dice a Abraham, y dice que por nuestro Señor Jesucristo ya Pedro habla claramente lo que somos nosotros. Entonces, entendamos que en el tiempo de la ley era tal como está escrito. Cuando dice templo, eran lugares hechos de mano de hombre, de este lugar de 4 paredes. Bajo la gracia, el templo de Dios eres tú y yo. Y si Abraham en ese lugar a donde Dios le llamó y le dijo que él tenía que ir, él hizo altar. Dios nos llamó para que, como el lugar, el centro donde Dios, el Hijo y el Espíritu mora, es nuestro corazón, nosotros donde andemos, hagamos esa meditación, siempre esa adoración a Dios. Si vas trabajando y te acuerdas, pues en tu mente tú puedes estar alabando y orando. Entonces, porque para eso hemos sido llamados, para alabanza de su nombre. Entonces, adoración y alabanza a su nombre como pueblo de Dios que somos. Entonces, ese fue el repaso que hicimos a lo que allí están todos los versículos repetidos nuevamente, los volví a entregar del tema la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.